terminamos tirando a veces el regalo o regalándolo o tirándolo a la basura porque no nos gusta lo que nos regalaron, ¿verdad? Y se puede terminar, hermanos, escúchenme, se puede terminar hasta enojados con las otras personas porque regalaron mal, ¿verdad? El pastor me platicaba hace unos días, cuando le dije de qué iba a hablar, me platicaba de una persona, escúcheme nada más esto, que recibió, bueno, lo metieron en un intercambio en su trabajo. Y entonces él regaló algo muy bonito, muy costoso, y recibió una bufanda mala, fea, hermano, de lo más feo que te puedas imaginar. Que él, cuando la vio, puso cara bonita, dijo: ay, muchas gracias, ¿cómo sabías que quería una de estas? Y luego fue y lo metió al cajón, y ahí estuvo todo el año esa bufanda sin usarse, todavía con el papel y con el moño. Y entonces el siguiente año en la iglesia volvieron a decir: otra vez intercambio. Y él dijo: ya sé que voy a regalar, ¿verdad? Algo que no he destapado porque me gustó tanto que no la quiero gastar. Y entonces el siguiente año va y la regala, hermanos. Y dijo: por fin me deshice de la bufanda. Pero al siguiente año, tercer año, volvieron a decir: intercambio. ¿Y qué cree, hermano? Le tocó la bufanda. Era para él, se la tenía que poner, hermano. Entonces, óigame, así pasa con los intercambios. Entonces, más vale no se meten en intercambios cuando pueda. Pero mire, lo que la palabra de Dios dice, no vaya, pero se lo voy a decir en Hebreos 10:14. Dice que por una sola ofrenda Dios nos hizo perfectos y para siempre, por una sola ofrenda. Y este es el intercambio del cual yo te quiero hablar. Y antes de entrar a ese intercambio o a eso que Dios hizo, yo te quiero recordar unas palabras. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario? Y estaba ahí, ya habían pasado más de 24 horas. Y entonces Jesús dijo unas palabras muy importantes. ¿Cuáles fueron? Consumado es. Esta palabra en el griego se llama tetelestai. Y fíjese, esta palabra o este grupo de palabras, consumado es, estas dos palabras en el griego es una sola. Significa hacer algo de manera conclusa. Ahora, si esta palabra la ampliamos un poquito más, podríamos decir que esta palabra significa perfectamente perfecto. ¿Le gusta? En lugar de consumado es, Jesús dijo: es perfectamente perfecto. O podríamos también decir: está completamente completo. Jesús dijo en la cruz del Calvario: Señor, ahora sí, está completamente completo. Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque dice Isaías 53:6 que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová, dice de ahí, mas Jehová cargó los pecados de todos nosotros. Y te quiero hablar rápidamente, no me voy a tardar, de 8 intercambios que Dios hizo con nosotros. Ni nos preguntó, ni dijo: oye, ¿le quieres entrar? Él dijo: voy a hacer un intercambio en la cruz del Calvario contigo, y mis regalos van a ser los más caros de toda tu vida, y tus regalos van a ser los más baratos y los más sucios y los más feos, peor que la bufanda. Pero no importa, lo hago en amor. Y Dios hizo 8 intercambios. Bueno, yo encontré 8, a lo mejor el pastor encuentra más, o tú encuentras más leyendo la Biblia. Pero yo te voy a hablar de 8 intercambios que Dios hizo. ¿Quieres saberlos cuáles son? Y después de esto agradecemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Número 1, Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Jesús fue castigado, lo repito, para que nosotros fuéramos perdonados. Y si vamos a Isaías rápidamente, Isaías 53, y más o menos de ahí no nos vamos a salir, pero dice en Isaías 53, el verso 5:
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue castigado por nuestras transgresiones e iniquidades, para que entonces nosotros pudiéramos ser perdonados, y algo bien importante, nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Cada hombre y cada mujer que se acerca a los pies de Cristo Jesús puede tener la paz de Dios. Hace unos días uno de mis familiares me habló por teléfono y me dijo: oye, necesito que hables con un familiar mío porque anda ofuscada la persona. Y porque cuando su mami murió, esta persona fue la que le dio, no llegaba el sacerdote, y entonces ella le dio los santos óleos, y luego el sacerdote la regañó y le dijo: ¿por qué lo haces si eso nada más lo hacemos nosotros? Y entonces esta persona llevaba mucho tiempo con esa carga y decir: la regué, mi mamá no va a ir al cielo porque ya la regué, porque yo hice algo que no tenía, y no tenía paz. Y entonces se habló con esa persona, pudimos contactarle, pudimos hablarle del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entró a su corazón y lo primero que vino a su mente y a su corazón fue paz, la paz de Dios. Dijo: wow, me siento libre, me siento a todo dar. Claro, porque cuando venimos a Dios, Él da esa paz. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser entonces perdonados. ¿Te das cuenta el cambio, el intercambio que Dios hizo? Punto número 2, Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Isaías 53, verso 4, ahí donde estabas, nada más el versículo anterior. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escuche bien esta palabra, porque son promesas de Dios. Es ya un pacto que Dios ya hizo con nosotros. Lo repito, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó entonces nuestras enfermedades para que nosotros pudiéramos ser sanados. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en justicia. Pero ahí la última partecita de ese versículo dice: y por cuya herida fueron sanados. Por la herida de Dios, por las heridas de Dios. ¿Y cuántas heridas tuvo Dios? O tuvo Jesús en la cruz. No solamente en la cruz con los clavos, sino desde antes Jesús había sido golpeado. Le habían arrancado la barba, le habían puesto una corona y le habían pegado con un palo, le habían puesto una corona de espinas y le habían pegado. Todas esas heridas fueron para que tú y yo fuéramos sanados. Un día yo estaba escuchando un hombre que dijo: hermanos, yo estaba muy enfermo, estaba tirado en cama, no podía ser sanado, ya habían orado por mí, ya me habían liberado, ya me habían ungido con aceite, ya habían hecho todo. Pero un día, leyendo la Biblia, el pastor dice: esta palabra es medicina a mi vida. Entonces, los doctores siempre dicen, ¿verdad?, que la medicina se tome 3 veces al día, antes de cada alimento o después de cada alimento. Ya está, entendí. Dice: me puse a leer la palabra 3 veces al día, antes de cada alimento. Y si Dios me levantó de la cama, fui sanado. Pero por la llaga de Jesús nosotros hemos sido sanados. Él entonces fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Punto número 3, Jesús fue hecho pecado. Escucha bien esto, lo que te voy a decir. Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Él fue hecho pecado con nuestro pecado
para que nosotros fuésemos justos con su justicia. Vamos a Isaías 53, pero ahora acompáñame y pon tus ojos en el verso 10, por favor. Y dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Y esa palabra en expiación puede ser ofrenda. Él se puso como ofrenda por el pecado. Y dice: y entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Te quiero dar, aunque ya el pastor aquí lo ha hablado muchas veces, en el pueblo de Israel, cuando empezó a salir de Egipto, entonces Dios les puso ceremonias, y entonces Dios dijo: muy bien, cada vez que uno peque, tiene que traer a los sacerdotes un animal, ya sea un toro o un borrego. El sacerdote le pedía al hombre que pusiera la mano en el animal para transferir ese pecado en el animal. Y entonces, una vez hecho esto, entonces el sacerdote degollaba o mataba al animal y no a la persona. Entonces así era cubierto, a través de esa sangre, cuando cortaban al animal, era cubierto entonces el pecado de ese hombre. Solamente hay una manera para quitar el pecado del hombre. ¿Cuál es? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice que esa ofrenda fue una sola vez y para siempre. Ya no tenemos que matar ningún animal. Jesús murió en la cruz del Calvario y es una sola vez y para siempre. Segunda de Corintios 5:21 no está aquí, no lo van a ver, no lo busques en tu Biblia, pero te lo voy a decir. Deberíamos de ser un versículo que ya no lo sabemos de memoria. Isaías 1 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Jesús? Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que entonces nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuarto punto: Jesús gustó la muerte por nosotros para que pudiéramos ser partícipes de su vida. Y vamos a Hebreos, ahí sí nos salimos de Isaías, y quiero que abras tu Biblia en Hebreos 2:9. Dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que la consecuencia del pecado entonces, ¿qué es? Es la muerte. Cuando Jesús fue hecho pecado, fue inevitable que tuviera que pagar la pena del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, Jesús gustó la muerte por nosotros. ¿No dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida? Bueno, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice completamente el versículo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan ¿cómo? En abundancia, por toda la eternidad. Amén, hermanos. Entonces Jesús gustó la muerte para que nosotros pudiéramos tener o fuéramos partícipes de la vida. Punto número 5 o quinto intercambio que Dios hizo para nosotros: Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús en la cruz fue hecho maldición. Y quiero tocarte un punto muy importante. No vayas conmigo, pero en Deuteronomio 21, versos 22 y 23 te lo voy a leer
y quiero que me pongas atención. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, dice el verso 23, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y escucha lo que estaban hablando en Deuteronomio. Porque maldito por Dios es el colgado. Maldecido por Dios es el colgado. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue maldecido, fue maldito por Dios. ¿Te das cuenta el intercambio que Dios hizo para nuestras vidas? Visiblemente Jesús fue puesto como maldición al ser colgado en el madero. Te voy a hablar de 7 indicaciones comunes que puede haber una maldición sobre tu vida. Si hay una de estos puntos que te voy a tocar, no los voy a ampliar, solamente los voy a tocar, pero si hay uno de estos 7 puntos, estás viviendo en una maldición. Ahora, la cosa está en que la maldición no solamente afecta a una persona, puede afectar familias, puede afectar pueblos. Y esto es generacional. Y voy a dar 7 puntos aquí. Me voy a detener un poquito en esto, pero te voy a decir. Punto número 1. Si hay crisis nerviosa, si todo el tiempo estás nervioso o tienes alteración emocional, ahí hay una señal de que estás viviendo en maldición. Punto número 2, enfermedades repetitivas o crónicas que no se quitan. Ahí puede haber una maldición, especialmente en estas enfermedades si son hereditarias. Cada vez que usted llega con un doctor, no le dicen a usted, ¿quién de sus familiares tiene diabetes? Y si empezamos a recorrer a la familia, se viene arrastrando enfermedades. Hay maldición en esa persona. Punto número 3, pérdidas de embarazo repetitivo o problemas femeninos relacionados a esto. Punto número 4, la desintegración del matrimonio y del hogar. Si en una familia hay un historial de separaciones y rupturas. Punto número 5, escasez financiera prolongada. Todos podemos vivir en algún momento en una escasez financiera. A lo mejor ya no alcanza en algún momento, pero no tiene que ser permanente. No tienes que quedarte ahí permanentemente. Si eso está pasando en tu vida, seguro que estás viviendo en una maldición. Punto número 6, propensión a sufrir accidentes todo el tiempo. Cuando no es el pie, es la mano, la oreja, el ojo. O sea, todo el tiempo. Si estás viviendo en un batallar de accidentes. Yo conozco una persona cristiana de muchos años que está viviendo en eso. Cuando no le chocan, se pega la cabeza. Cuando no se tuerce el brazo, cuando no se cae, se rompe el pie. Todo el tiempo está viviendo en una maldición. Y punto número 7, una historia de suicidios y de muertes no naturales dentro de la familia. Libérate de eso. Pero Jesús se hizo maldición para que nosotros entonces tengamos la bendición. Punto número 6. Jesús sufrió nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos participar de su riqueza. Lo repito una vez más. Jesús sufrió nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos participar de su riqueza. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Y dice ahí: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran, ¿qué, hermanos? Fueran enriquecidos. Él entonces se hizo pobre para que nosotros participáramos de la abundancia del Rey. Jesús, escúcheme, Jesús no era pobre. Él se vestía como cualquier persona de
su entorno. Él tenía, por lo regular usaban 4 vestimentas. Y aparte tenía él una túnica que no estaba cosida, estaba sin costuras y era una túnica muy fina y era muy valiosa. ¿No dice la Biblia que después echaron suerte sobre ella? No la cortaron, porque dijeron, wow, esto es de París. Entonces no la cortaron, sino que dijeron, no, esa no la cortemos, porque la cortamos y ya la vamos a regar. No, mejor esta, le echamos suertes a ver quién se queda con ella. Pienso que Jesús no llevaba mucho dinero en efectivo, él utilizaba la tarjeta de su padre. Un hombre, hermanos, que daba a alimentar en un desierto a más de 5,000 personas y los dejaba satisfechos, no es pobre, es rico. Cuando le pidieron los impuestos, ¿qué le dijo a uno de sus discípulos? Mira, ve, porque está llegando un pececito con monedas. No fue al banco, no dijo, a ver, ¿alguien trae una tarjeta? No, le dijo, ve, el primer pez que saques, ese va a traer las monedas que yo necesito. Jesús no era pobre, hermanos, ¿sí o no? Ahora, quiero decirte algo. En Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y habla de las maldiciones. Deuteronomio tiene 68 versículos. Los primeros 14 hablan de bendición. Los 54 restantes hablan de maldición. Y te voy a tocar un punto de la maldición. Deuteronomio 28, no va a aparecer ahí, pero Deuteronomio 28, 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Dios nos estaba diciendo, escoge la bendición o la maldición, pero ahí te va una maldición. Si no sirves a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, entonces la maldición, ¿cuál es? Dice el verso 48. Dice: entonces servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, ¿cómo debemos servir al Señor? Dice: con alegría y con gozo en nuestro corazón. Pero bueno, hay 4 maldiciones o 4 cosas que Dios le puso al pueblo de Israel. Dice que va a ser con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. 4 condiciones. En una sola palabra, esto significa pobreza. Ahora, imaginemos, ¿por qué estoy diciendo esto? Imaginemos a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz tuvo hambre. Una de sus últimas palabras fue: tengo sed. Jesús estaba desnudo. Dice que le despojaron de sus ropas y con la túnica hicieron suertes. Estaba desnudo. Y tenía falta o tenía necesidad de todo estando en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta cómo Jesús se puso su pobreza o puso nuestra pobreza para que tú y yo fuésemos enriquecidos? ¿Qué más falta para hablar o para cantarle a Dios? ¿Qué más necesitamos? Y no hemos entendido y no hemos comprendido el amor de Dios que ha tenido. Y dice: yo hago un intercambio y quito tu pobreza y te doy mi riqueza. Cuando lo enterraron, hermanos, con una túnica prestada y una tumba prestada. ¿Por qué? Porque Jesús agotó la maldición de la pobreza para que nosotros pudiéramos tener riqueza. Punto número 7. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que nosotros participemos de su gloria. Y quiero que vayas conmigo rápidamente a Mateo 27, verso 35.
Y dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La desnudez de Jesús fue expuesta a todo el que pasaba por ahí. Es muy interesante, hermano, notar que en los relatos bíblicos, especialmente en Lucas 23 y en Mateo 27, las mujeres que vinieron con él se tuvieron a distancia, se mantuvieron a distancia, no llegaron porque Jesús estaba desnudo. La única mujer que se acercó fue su madre. Ahora, ¿qué es lo contrario de esto? Es que nosotros recibamos gloria. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo podemos llegar a la gloria? Al sufrir Jesús nuestra vergüenza. Esta herida en el hombre es una de las más profundas, la vergüenza. Ejemplo, el abuso sexual. Imagínate cuando te señalan o cuando tú señalas a alguien. Hacemos vergüenza, pero Jesús pasó, Jesús agarró esa vergüenza para que ahora nosotros tengamos gloria, tengamos felicidad, tengamos gozo. En la gloria hay gozo y hay alegría. Y no hay señalamientos. Amén, hermano. Punto número 8. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Con esto estoy terminando. O bueno, es el último punto. El rechazo es la herida más profunda en el corazón humano. Una señal de rechazo es que la persona no se siente parte del grupo. Cuando está en un grupo y todos se ríen y él, ay, no sabe si reír, ¿verdad? Y no sabe si reír o llorar o qué hacer. O sea, no se siente parte del grupo. Otra señal es la capacidad de expresar amor. Juan dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. No podemos expresar amor si el amor nunca nos ha sido expresados. Yo les he dicho, pero para los que no me conocían y son nuevos o están llegando aquí y no me conocían, yo les hablaba hace ya mucho sobre una persona. Yo estaba ministrando una iglesia en Ixtapan de la San, en el Estado de México, y llegó una señora muy mal encarada, ¿verdad? En algún momento llegó ahí a la iglesia y entonces alguien la saludó muy alegre, muy contenta y le dijo, hola, buenos días. Y la señora dijo, ¿qué tienen de buenos? Uy, mamacita. Y se ponía ahí en la iglesia con una cara de limón agrio, hermanos. Y entonces Dios la fue restaurando, Dios la fue restaurando. Cuando nos dimos cuenta, hermanos, escúchenme, esta persona ya era otra, pero ella había sido rechazada. Ella había tenido 3 matrimonios. Los 2 primeros la habían golpeado hasta casi matarla. Y el tercero dijo, ya no me la hace. Y entonces se compró una 38 y la traía acá atrás. Y cuando el marido le quiso, a la primera vez que el tercer marido le quiso alzar la mano, le sacó la pistola y dijo, tú pones una mano en mi cuerpo y te vas a morir. Así era la persona por las heridas de rechazo que ya había tenido con nosotros. Ahora te voy a enseñar, quiero que vayas conmigo a Mateo 27 y pongas tu mirada en el verso 46. Dice que, el verso 45 dice que desde la hora sexta ya hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Era cuando ya estaba muriendo Jesús. Y mira lo que dice Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en realidad, hermanos, no murió por los efectos físicos de la crucifixión. Jesús murió por tristeza o aflicción. Y lo que le partió el corazón fue el hecho de ser rechazado por
su padre. Cuando estas palabras dice, ¿por qué me has desamparado? El hijo ya entendía o ya comprendía que Dios había volteado su rostro, que el padre ya no quería hablar con el hijo. El hijo estaba clamando y el padre ya no contestó. El padre se volteó, ahí obtuvo el rechazo de su propio padre, y eso fue lo que le dolió. Porque si tú sigues leyendo, no lo leas, pero si tú sigues leyendo, dice que en ese momento, cuando Jesús clamó a gran voz, dice que entonces entregó el espíritu. Y el verso 51 dice que entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Para qué? Por dos situaciones muy importantes se rasgó el velo del templo. Número uno, para mostrar que era Dios quien lo había hecho. Era el velo que separaba del hombre a Dios. Y punto número dos, porque ahora, con ese velo roto, ahora podemos tener libre acceso para con el Padre. Él sufrió el rechazo del Padre para que tú y yo entonces tengamos libertad para entrar al reino de Dios. Y a veces no lo aprovechamos. A veces no entendemos esta situación y primero corremos con el compadre, y primero corremos con las personas que nos pueden ayudar, y primero corremos con las personas que nos pueden ubicar y que nos pueden decir, y no corremos al Padre. A veces corres primero al pastor y no corres al Padre. Pero es importante que vengas primero al Padre. Es importante que entiendas que el velo del templo se ha rasgado. Él sufrió entonces nuestro rechazo para que entonces nosotros pudiéramos tener su aceptación. Aprovecha esa oportunidad. Y cuando Jesús sufrió entonces nuestro rechazo, Dios nos puede dar su aceptación como sus hijos. Dice Efesios 1, verso del 3 al 6: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, escucha, aceptos en el amado. Esto es lo que Dios hace por nosotros. Yo les hablaba a mis familiares y les decía, a veces el día viernes, a veces la gente no entiende la Navidad, o la Navidad la entiende diferente. Muchas luces, un árbol, regalos, un montón de comida, pierna, pavo, pozole, corundas, enchiladas, tamales. Hermano, podías poner un puesto y te va a durar toda la semana los guisados. Y a veces no se entiende cuál fue la realidad de la Navidad. No se entiende que la Navidad fue un nacimiento, y ahora es un nacimiento, debe de ser un nacimiento en nuestro corazón, cada día, cada momento, cada instante. Él hizo 8 intercambios, yo te he dado 8 intercambios que Dios hizo por nosotros. Por tal motivo, yo creo que uno de intercambio que nosotros pudiéramos hacer para con Dios, y nada más te voy a poner uno. ¿Sabes cuál es? Obedecer. Solo obedezcamos al Rey de Reyes. Ese intercambio
dáselo al Rey de Reyes, Señor de señores. Te voy a leer los 8 puntos que yo he tocado. Y después de esto nos podemos poner de pie y le damos gracias al Rey por el intercambio que Dios hizo por nosotros. Amén. Número 1, Jesús fue castigado para que nosotros fuésemos perdonados. Número 2, Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Número 3, Jesús fue hecho pecado para que fuésemos justos. Número 4, Jesús gustó la muerte para que nosotros tengamos vida. Número 5, Jesús se hizo maldición para que nosotros obtengamos bendición. Número 6, Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Número 7, Jesús sufrió nuestra vergüenza para que nosotros participemos de su gloria. Punto número 8, Jesús sufrió nuestro rechazo para que nosotros tuviéramos su aceptación. Te puedes poner de pie y decirle gracias, Señor. Hoy no vamos a decirle que vengas a recibir a Jesús. Solamente levanta tus manos y dile gracias, Padre, porque ahora soy tu hijo. Gracias porque tú, Señor, hiciste un intercambio que valió la pena. Gracias, Señor, porque tú hiciste un intercambio, Señor, que ahora ha salvado mi vida. Ahora tengo vida eterna y ahora puedo vivir bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú fuiste castigado con mi castigo. Gracias porque tú fuiste herido, Señor, y ahora yo soy perdonado. Gracias, Señor, porque tú fuiste hecho pecado para que nosotros fuéramos justos. Gracias, Señor, porque tú sufriste la muerte para que nosotros tengamos vida. Gracias, Padre, porque tú te hiciste maldición para que nosotros tuviéramos o tengamos la bendición. Jesús, gracias porque tú te hiciste pobre para que ahora yo, Señor, sea enriquecido. Gracias, Padre, porque tú sufriste nuestra vergüenza para que nosotros participemos de tu gloria. Y gracias, Señor, porque tú sufriste nuestro rechazo para que ahora nosotros seamos aceptados por el Padre y seamos aceptados por ti. Te bendecimos esta mañana y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Ahora entendemos, Señor, más ampliamente el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén.